Estamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. Señores, yo tengo dos temitas que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con una reunión que se supone ha habido en el día de hoy y es entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. A pesar de que tenían una reunión pautada, la ADP tenía pautado también una movilización, una paralización de docencia en el Cibao y la hizo. Eso es lo que yo no entiendo. El sentido común indicaba que si se está buscando un diálogo, si se está buscando una hora correcta, si se está buscando, qué sé yo, algo positivo, era de rigor que la Asociación Dominicana de Profesores, como una bandera blanca de paz, dejase de hacer la actividad que tenía pautada para hoy, pero no. La ADP continuó con su paro indefinido, con su paro por el día de hoy en el Cibao y lo logró. Sin embargo, la reunión se dio. Y hay que llamar a la sensatez. Primero, porque yo particularmente creo que la ADP pretende pescar en río revuelto y ganar causas en estos momentos en los que paralizar la clase podría presionar al gobierno porque estamos a días de las elecciones. Sin embargo, yo creo que eso no va a suceder, aunque es un desfase. Es un despropósito por parte de la Asociación Dominicana de Profesores pretender tomar estos días en lo que estamos ya a elecciones para presionar al gobierno. E insisto en que, sin embargo, la reunión se pautó para hoy y se ha dado. El gobierno, de manera unilateral, sin que ADP de repente lo haya pautado, decidió aumentar un 8% al salario de los maestros. Digamos que este 8 no es suficiente y que no es ni siquiera la mitad. Sí, es mucho más de la mitad de lo que piden los maestros, porque los maestros piden un 10%. El que se le haya aumentado un 8% cuando ellos piden un 10% es también otro modo que tiene el gobierno de que, bueno, pero estamos cediendo. Para todo perdido hay muchas cosas ganadas. Debió ser otro parámetro que debió... ¿Está pidiendo un 10 ahora? Sí, claro, un 10. Era un 20. No, en este año un 10. No, yo pedía un 20. Un 20 no, pero un 10 en este año y un 10 para el otro año. El 20 no, pero eso no claro. se planteó en la, sí, los acuerdos, sí. ¿sabes? En la Sí. Ahora lo está planteando así. Un 10 para este año, el 20 que ellos piden es un 10 para este año, un 10 para el otro año. Y de ese 10 para este año se le ha dado un 8%, que era, digo yo, algo como para bajar la guardia y seguir negociando el otro 12%. Pero no lo hicieron así. Y entonces hay un grupo de mediadores acreditados, que son algunos ex presidentes de la ADP, está también el defensor del pueblo, y yo espero que se pueda llegar a buenos términos. Alguien tiene que ceder, o ambos bandos tienen que ceder. En este caso, el gobierno ha flexibilizado. De un 10 o de un 20 que ellos piden, ya le aumentó un 8, queda un 12%, que podría seguir discutiéndose, pero para ello la ADP puede ceder. ¿Cómo puede ceder? No paralizando las clases, no paralizándola en estos momentos políticos en que vivimos y bajando esa espada de Damocles que ha puesto sobre la educación dominicana, no sobre Luis Abinader, ni sobre la gente, sobre los niños que van a las escuelas públicas, porque si hoy no llegan a algún tipo de acuerdo, en 3 días la ADP promete paralizar de nuevo todo el país. Entonces no hay forma de llegar a negociación bajo ese tipo de predicamento, bajo esas premisas, bajo esa presión. Yo creo que la ADP tiene que deponer algunas actitudes, porque la ADP se ha convertido en un gremio que, de ser un gremio con un apoyo popular y un apoyo social importante, se ha convertido en algo que es sumamente desagradable. ¿Por qué lo digo? Porque primero, estas actitudes que ha tomado, y segundo, porque hay muchísimas sentencias ya del Tribunal Constitucional que dicen que es inconstitucional esa paralización de la docencia, y la ADP se ha colocado por encima de la Constitución, por encima de las leyes, por encima del Estado y por encima del gobierno, en aras de lograr sus pretensiones. Y eso todo el mundo lo ve, y eso tiene que cambiar. La situación del llamado que tú haces
del llamado que hizo el ministerio a un diálogo es motivado por los expresidentes. Vi un grupo de expresidentes del colegio, entre los que se destaca Rafael Santos, ¿verdad? Buscando armonizar. El ministerio cedió de alguna manera, porque el ministerio en principio planteaba que no se sentaba en una mesa de discusión si la ADP no deponía de sus convocatorias a paro. Sin embargo, cedió al encuentro y convocó para el próximo miércoles un encuentro. No, y el paro de hoy se dio bien. No, se dio bien en todo el Cibao, más Asua, que no estaba convocado y se sumó a la protesta. Ahora, ¿quién está atrapado para mí? ¿Quién está atrapado? El defensor del pueblo. El defensor del pueblo fue testigo de la firma del pacto en septiembre pasado. Y sabe lo que se firmó, lo tiene en su poder. Y sabe que es el gobierno que está en defecto. Sabe que es el gobierno que está en defecto. El defensor del pueblo, que tú hiciste una referencia de Adolfo, convocó para el miércoles al ADP y al Ministerio de Educación a una reunión a su sede, como defensor del pueblo. Yo espero que el defensor del pueblo juegue el rol que está llamado, más en su condición de testigo, testigo, porque él sabe que toda esta situación es fruto de la imprudencia del ministro Ángel Hernández. Recuerda que una cosa es lo que tú pienses como ser humano y la otra es lo que tú piensas en función de la posición que ejerce. Sí, él es el defensor del pueblo y por demás es el que llamó al diálogo, o sea, él es el mediador. Entonces no puede asumir la posición que yo entiendo que tú quieres que él asuma, que a lo mejor tiene algún sentido, pero siendo él el mediador, no puede asumirla así. Si tú fuiste testigo, pero perdóname, Roberto y yo, perdóname, lo demos por cada uno. Escucha el sentido. Podría tener tu razón en lo que dices, pero si él se pone de mediador, es para mediar. Sí, de hacer lo que tú dices, está bien, pero de hacer lo que tú dices, no necesita ser un mediador. Él necesita asumir la posición. Okay. No, ya comprendo tu posición. Ya comprendo tu posición. Si va a mediar, yo no puedo tomar partido. Pero ya él lo ha convocado a ambas partes a su despacho. Ya él no es mediador, ya él es garante de un pacto. Está bien, pero lo llamó a un diálogo en su despacho. Pero podemos decir que esta vez pero Ángel sabe, Ángel sabe que el defensor del pueblo no tiene nada que hacer. Porque yo te pregunto, el defensor del pueblo fue testigo de los acuerdos que se hicieron. ¿Se fijó un monto para el salario en esos acuerdos? No. ¿Se fijó un monto en esos acuerdos? No se fijó un monto. Ahora, si se hubiese fijado un monto, pero ahí es otra cosa, hermano. Se pautaron 5 aspectos. Salario. El profesor acompañante, a los maestros de la parte primaria del primer nivel, ¿verdad? Sí. El aumento de salario, exacto, el tema de los pensionados. Exacto. Se le cumplió a los pensionados, se le cumplió a los jubilados. No se le cumplió. Claro que sí. Ándale. Retomar el posicionamiento de los maestros evaluados que fueron habilitados. Pero esas que no cosas, nombrados, tú sabes esas cosas. Y la ADP sabe que esas cosas son un proceso. Entonces, mira, la paralización de la ADP, y yo cuando hablo de este tema, incluso voy a dejar de abordarlo, porque yo actúo como Chacumbele cuando abordo este tema. Porque yo lo quiero mirar en la realidad. No en el interés que tienen muchos, que por hacerle oposición al gobierno están de acuerdo con la ADP. Exactamente. Y le están haciendo daño a la propia ADP. Le están haciendo. Nadie puede negociar con una paralización en Santiago. Pero es que nadie puede paralizar las paralizaciones después del fundazo que le dio el ministro, que unilateralmente tomó una decisión en medio de un diálogo. Que la pare ya. En medio de un diálogo donde él estaba. Que la pare y que no pida diálogo. Está bien, pero yo no creo que le ha dado un fundazo. O si le ha dado fundazo, le dio uno positivo y uno negativo. No, pero unilateral. Aumento de salario unilateral. Bueno, pero eso no es un fundazo. En medio de una discusión. Perdón, pero eso no es un fundazo negativo. Pues si tú estás negociando por un 20, yo, independientemente de que terminemos la negociación, ya te di un 8. Ya ahora tú tienes que negociar por un 12. Tú vas ganando, hermano. Eso no es un fundazo. Yo soy un convencido. No, conoció el diálogo. Pero pero es que no se ha roto diálogo porque de hecho hoy están dialogando. Yo soy un convencido que quien no quería que se llegara a un acuerdo la ADP, porque la ADP fue con un 20, tajantemente con un 20. A sabiendas que no era verdad que le iban a dar ese 20. Claro. Y yo dije aquí que si la ADP hubiera sido más inteligente, va con varios montos.
Y hubiesen logrado ahora quizás hasta unilateral un 10 o un 12. No, la propuesta de Adolfo además no hay es condiciones la para un ideal. 20. ¿Me dejan leer algo? Léalo. 8 y 8 Yo más tengo el el año que acuerdo. viene sería lo Yo ideal. tengo el acuerdo firmado. Mm. Entre muchos otros, que dice que la primera parte automatizará el incentivo por año en el servicio, que aplicará el cumplimiento Se cada asumió. 5 años de servicio hasta los 15 años, iniciando en el año 2022, al finalizar cada semestre, el cual se aplicará directamente desde la Dirección de Gestión Humana con el soporte técnico de la Dirección General de Tecnología Pero de la lee los Información. puntos nada más para- Pero voy a para leer no- esto. La primera parte, que es educación, la primera parte asume el compromiso frente al magisterio de realizar un incremento salarial sobre el salario de los docentes del sistema educativo preuniversitario en el año 2022. ¿Qué se realizó? se hizo? ¿Qué se realizó? Un 10. Y la generación Sí, de otro sí. aumento salarial en el Y año un 23, 2000, 7% a los directores. en el Búscalo. año 2024. El monto o porcentaje del incremento del objeto del presente compromiso dependerá del comportamiento de la economía producto de la pandemia del COVID-19. Míralo ahí. ¿Qué En ambos pandemia? casos, para Mira, la eso fue lo que materialización acordaron, eso de fue lo que este acordaron. compromiso se realizará la debida consulta con la segunda parte. Eso fue en el 21, Carlos. No, eso es, espérese. Ese es el Míralo pacto. ahí, Ese el es el 24, acuerdo. te está diciendo. Ese es el acuerdo y eso es para el 24. Eso fue lo que acordaron. Eso fue el acuerdo. Pero Incluso Oye, salió el presidente de la ADP. Eso es el acuerdo. Muy contento. Patrón, El de septiembre del año pasado, no patrón, sé. con acciones contenidas en el acuerdo. Acciones contenidas Bueno. en el acuerdo. Y habla del 2024. Es el que se firmó en el 21. No, ese es el que se firmó antes. Ese El se 21. firmó antes ese se firmó con Mirabal. El Ese es 22. el mismo acuerdo que se le ha dado seguimiento. Ahora lo que yo sí entiendo lo que yo sí sé y digo aquí, los que le están diciendo a la ADP que está bien que continúen paralizando la docencia, le están haciendo un daño a la ADP, queriendo congraciarse con la ADP. Y lo verán, los resultados hablarán. Cuando se echen a la población en contra, lo verán, Mira, La población no se puede ir hay en contra una- por un oye, plato de oye, comida. oye, ¿Y qué es oye, esto? miren ¿Cuánto esto. Por comida? Dios. Es Sale, necesario, hace una encuesta para que tú oye, veas qué es dice la gente. necesario Digo, sí recordar es posible también que que por un hace plato menos de de 2 comida. años se aplicó un aumento salarial de un 10%, por lo que esta gestión Claro. gubernamental ha realizado un incremento histórico de un 18% al salario de los docentes. Además, en el 2023 se hizo un aumento de un 7% a los A los directores. directores. Esa es la propaganda, Y un Carmen. aumento a los jubilados y pensionados. Todas estas acciones corresponden al compromiso con el bienestar y la dignidad de lo que forman a la futura generación. Búscame el acuerdo de septiembre pasado entre Luis, la ADP, Bueno, el ya- defensor ya del tú pueblo estás en otra y cosa. el ministerio. Vuelvo Vuelvo a mi Vete a comentario. otro tema, porque Vuelvo es que a mi. eso no es un acuerdo, Está bien, no, vuelvo a mi no. comentario porque tú No. me quieres sacar el tema. No aquí. diga eso, Bien. eso nunca. hermano. Miren, Ya, ahí no señores, yo subo quiero acuerdo. referirme a otro tema que llama mucho la atención y es que a mi modo de ver, la Iglesia Católica de nuevo intenta presionar y convertirse en un partido político. Y haría muy bien la Iglesia Católica en quitarse la sotana y hacer un partido político y sacar candidatos que representen a la sociedad en todos los estadios que ellos entienden que las demás organizaciones no los representan. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, con el padre Ruiz a la cabeza de la Iglesia Católica, el padre Ruiz es el secretario de la Conferencia del Episcopado, han decidido tomar posiciones políticas respecto a los candidatos en todo el país y arengar a todas las iglesias del país por cuáles de ellos deben votar o por cuáles no. Y como ellos están certificados para determinar quién es bueno y quién no es bueno, hacen una lista de los candidatos potables, los demás no son potables. ¿Cuáles son los potables? Los que apoyan las nostre causales, los que apoyan que en el Código Penal se establezca el derecho a la vida desde la concepción, como si eso fuera un elemento determinante para que un hombre sea mejor que otro, más potable que otro. Es probable que haya delincuentes candidatos, narcotraficantes candidatos, que no apoyen las tres causales, pero matan niños, corrompen a la sociedad y hacen una serie de cosas. Es decir, eso no es lo determinante, pero la iglesia toma posición. Una posición que no es más que un chantaje, que no es más que una presión, para marcar un antes y un después. Y nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. Y yo solamente quiero recordar a esa conferencia del episcopado, a ese padre Ruiz,
que hasta la Biblia lo dice en Mateo 22, 23, creo que es: a Dios lo que es de Dios y al César lo del César. Es una frase que implica que la iglesia debe estar concentrada en cosas de la iglesia y que debe reconocer a la sociedad las cosas que son propias de la sociedad. Esto no implica que la iglesia tiene que estar al margen, no, jamás, sobre todo en estos tiempos. Pero de ahí a querer colocarse por encima incluso de los partidos, con ese chantaje de seleccionar ellos cuáles son los candidatos potables y los no potables, me parece que juega un mal papel la Iglesia Católica. Sin embargo, conocemos, o muchos conocen al Padre Ruiz, y saben que ha hecho pactos de maneras personales con algunos de los candidatos, y está asumiendo posiciones que más que bien le hacen daño a la Iglesia Católica, porque, por ejemplo, cuando él dice de manera unilateral que el candidato en la capital tiene que ser Omar Fernández, desconociendo cuál es la posición de Guillermo Moreno, que no ha dicho que está en contra de las 3 causales o a favor, sino que pide que ese tema sea analizado en otro escenario, porque más que las 3 causales, lo importante que tiene este país en estos momentos es que tengamos un nuevo código penal. Esa es la posición de un hombre que es más o menos sensato, porque no está diciendo ni sí ni no, pero ya la iglesia dijo que es Omar, porque Omar, de manera libre, con todo el derecho que tiene, dijo que está en contra de las 3 causales. Es una posición de Omar, pero el otro no ha fijado. Y los otros candidatos que ellos mencionan por su nombre y apellido, muchos tampoco han fijado posiciones a favor ni en contra. O sea que me parece excesivo y un uso de un poder que tiene la iglesia de manera real sobre sus feligreses que más que bien a la larga desacredita a la propia Iglesia Católica. Pero yo pienso que a mí me gustaría ver a la Iglesia Católica organizar una marcha, una supermarcha al Congreso de la República en favor de los salarios de los trabajadores. A mí me gustaría ver a la Iglesia Católica encabezar una marcha, una gran marcha, para que se modifique la seguridad social. A mí me gustaría ver a la Iglesia Católica en esos temas, porque la Iglesia Católica no se ha tomado la molestia de preguntarle a las mujeres qué piensan. Se ha tomado la Iglesia Católica esa molestia de preguntarle a las mujeres qué piensan sobre ese tema. Claro. Tantas cosas que tiene la Iglesia por delante que hacer para venir a esto. Pero mira, porque es un vil chantaje. Eso es un vil chantaje. Y no solamente. Y la iglesia ha perdido credibilidad y ha perdido devoto por eso, por la actitud y ese comportamiento que ha exhibido. Porque hablan de inducir los votos, ¿y eso qué es? Sí, hablan de manipular los votos, ¿y eso qué es? Hablan de compra de votos, ¿y eso qué es? Entonces no vengan con eso, ¿no? No vengan con eso, tienen que ser más serios y más responsables. Yo que todo el mundo sabe cuál es mi posición con relación a las 3 causales, que es de que estoy de acuerdo. Nunca lo he negado, porque son condiciones específicas las que se establecen ahí sobre cuándo una mujer puede dejar de. Pero además yo que soy tan independiente, que siempre lo he sido, creo que nadie tiene derecho a decidir sobre mi cuerpo y sobre lo que yo quiero o no quiero. O sea, eso es un problema muy personal. Pero ni sobre ni mi voto tampoco. Mi voto es mío. Entonces, a mí nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer con mi voto. Nadie. Hay una cosa que a mí me preocupa de la Iglesia Católica. Nosotros hemos visto cómo se ha aumentado la cantidad de niños, las quejas, el reclamo, hasta el pedido de auxilio de muchas madres que tienen niños con problemas de parálisis cerebral, que tienen problemas de autismo, que es un alto, es una condición, no una enfermedad, pero tú tienes niños con muchísimos problemas que tienen, y en su mayoría son las personas vulnerables, porque son a veces se dan por alguna razón de genética, de que se ligan uno con que nadie sabe quién con el otro, que falta de vitamina. Por muchísimas razones la gente tiene niños con problemas, pero que no son viables y que se sabe desde el embarazo, pero que estas mujeres no lo pueden saber porque no se pueden hacer una sonografía y una sonografía 3D y hacerse un examen que se hace con el líquido amniótico, porque eso cuesta mucho dinero
paren el muchacho, el niño viene con un problema. Yo no veo a la Iglesia Católica dándole la mano. Yo no le he oído a la Iglesia Católica diciendo, mira, como tú no puedes trabajar porque tienes una bendición que Dios te mandó y tú eres una guerrera y tienes que ir, ¿verdad? Y tienes que cumplir. Sí. Nosotros te vamos a mantener, te vamos a pagar la casa y tú te vas a dedicar a cuidar tu bendición. O sea, yo no he ido a la Iglesia Católica en eso. Y por eso ustedes muchísimas mujeres pidiendo en el show del mediodía, en el show de qué sé yo qué. Y a tú el que le pasa por el lado le piden. Porque no tienen cómo a veces enfrentar los problemas que eso se... Señores, por Dios, no confundan las cosas. Las 3 causales no es así. Aquí la gente lo que más sabe es cómo se hace un aborto. ¿Qué se provoca qué se provoca un aborto? Pero la iglesia no está planteando el tema de las 3 causales en este documento de 49 páginas del día de hoy. Está planteando quiénes son los políticos en el escenario electoral que están propuestos para ser congresistas, que han definido un perfil pro vida. Y la Iglesia Católica, ¿cuál es la facultad de la Iglesia Católica para determinar no tiene eso, ninguna, pero está entonces, muy bien que lo haga. Entonces, ¿por qué tiene que hacerlo? Está muy bien que lo haga. ¿Por qué tiene que hacerlo? La Iglesia sociedad, Católica no tiene una facultad de decirme a mí porque sociedad, yo debo votar. No, tú no lo acoges, tú no lo asumes, pero la sociedad necesita orientación. Pues yo creo más en los políticos que en ellos, que en los sacerdotes, que la mayoría. Perfecto, pero ya el tema hoy no se queda solo en la Iglesia Católica. Lo acaba de asumir el Consejo Evangélico. Pero los evangélicos son coherentes, porque los evangélicos están divididos en diferentes partidos. Por ejemplo, el alcalde de Santo Domingo es evangélico, un pastor. Hoy, eso tengo un partido, eso es coherente, pero ¿y esto? Que no son dedicados a ninguno. Hoy lo asume el Consejo de la Iglesia Evangélica y no es nada nuevo lo que ha planteado la Iglesia. No es nada nuevo. Es un chantaje. Es un chantaje. Tiene un vulgar chantaje. Pero no debería. Es un chantaje. No, eso no es chantaje. Roberto, es un derecho que tiene. Como tienes tú el derecho de acogerlo o no acogerlo. No, es que ellos están un derecho. Están chantajeando en base a ese derecho. No, ellos no están chantajeando. Ellos están orientando a la sociedad. Una sociedad que necesita orientación. Ahorita se aprovechan de gente de poca mentalidad de esos feligreses que van a la iglesia a decirle, mire, fulano está en contra de esto, no vote por fulano. ¿Qué es eso? Esta sociedad necesita orientación. Charlatanería. Y yo vi hoy diputados de todos los partidos apoyando. Y la gente no le hace caso a eso. La gente no le hace caso a eso. ¿Sabes por qué la gente no le hace caso a eso? Porque ha perdido credibilidad en la iglesia. Si a lo mejor tuviera credibilidad, eso tuviera un efecto, pero no lo tiene y lo va a tener por eso. Además, mira quién lo están diciendo. Pero como un ente de la sociedad. ¿Cómo lo conoce a Padre Ruiz? Como un ente de la sociedad. Pero no es el Padre Ruiz. Pero él es que está encabezando eso. Sí, claro, porque entonces él es responsable de esa parte. Él es el vocero de esa pastoral, de ese grupo. ¿Está claro? Pero cuando usted va y escucha o lee, por ejemplo, o cuando usted lee en este momento lo publicado en su cuenta de Twitter, el de X. Son tan providas que luego le quieren hasta negar la educación a la gente. El padre Castro. Son tan providas. El padre Castro, usted se da cuenta que no es una posición particular del padre. Él se ha dicho muchísimo disparate también, ese sacerdote, se mete en cosas que no debe. No le dan derecho a y los dice niños cosas como que alguien le dice, di esta vaina. No tienen escuela especiales para los niños. Busca todo lo que ha dicho él. Que lo importante aquí es, compañeros, que la iglesia fijó una voz, porque nosotros vivimos en una sociedad de muchas complicidades. Y es importante ese tipo de orientación. Claro, entre esas complicidades ha actuado la Iglesia Católica. Entre esas complicidades. Eso es verdad. Entonces, pero en este momento está jugando un rol del carajo, de orientador al cual yo acojo y Dale, apoyo. Román. Por Dios.